Bueno, oye, pues sí, no, pues puedes apagar si quieres, sí, para que vean mejor la imagen, porque ahí es muy gráfica. Oye, gracias a todos por venir. Vamos a hacer otra sesión de teoría, otra sesión de clases teóricas. Y en este caso la vamos a hacer con referidos como al modelo. Os muestro la portada del Tisunas hablando del modelo, que en realidad está casi la clase teórica de hoy está transcrita un poco en este número de la revista que bueno, que ya os pondremos a disposición. Bueno, la clase de hoy, en realidad, precisamente lo que intenta reflexionar es sobre ese estándar, el estándar del dibujo en el cual estamos como inmersos. Parece evidente hoy para todos vosotros, para todos nosotros, y así un poco os lo han enseñado en la escuela, que la manera en la cual acaba de ser definido un objeto arquitectónico es a través como de tres dibujos específicos, de una planta, de una sección, de un alzado. Y esta convención de que esa manera de escribir un objeto arquitectónico a través de estos documentos es una convención que no ha existido siempre. Ni siquiera es la real. Simplemente es un momento, es una convención, un sistema de descripción del objeto arquitectónico que se produce en determinado momento, que se describe exactamente, y es así como conocido por los historiadores en el Renacimiento. El Renacimiento es en el cual se produce esa definición de que la arquitectura se define a través de estos objetos. Así hay un artículo de Rafael Moneo que lo cuenta de manera muy clara. Y además hay una cita así que os leo que dice específicamente, ¿no? Entender de una vez por todas que las plantas, secciones y alzados permitían una descripción completa del edificio nos puede parecer hoy una obviedad, pero no lo era a principios del siglo XVI, que es cuando se define este estándar de dibujo por parte nuestra. El descubrimiento de Rafael, se refiere a Rafael Sanzio, no a Rafael el mismo, que podría ser, ya sabes cómo es, abriría camino a una arquitectura pensada mediante plantas, secciones y alzados, dejando la perspectiva como tan solo el anticipo visual de lo que iba a ser el edificio, ¿no? Este estándar, estas situaciones que en realidad no se ha producido a lo largo de la historia. Si analizamos dibujos, si analizamos la manera en la cual se construía a través del tiempo, en realidad esta condición del arquitecto que dibuja una planta o una sección es absolutamente reciente, incluso más corta que el resto del momento que se edificaba la arquitectura. Si lo tabulamos en esto en el siglo XV, en el siglo XVI, del XVI al XXI estamos en 5 siglos, hay 16, hay 15 siglos anteriores que están produciéndose de otra manera. La arquitectura en realidad tenía otras maneras de dibujarse. Y otras maneras de dibujarse porque eran otras maneras en las cuales se entendía de qué manera se producía. Si nosotros vemos como, pues no sé, dibujos como el del monasterio de San Galo, del románico ¿no? Este dibujo que es del año 800, ¿no? Siglo IX, estamos viendo como un trazado. En realidad, en ese momento, el arquitecto no estaba separado de la figura del constructor. Y la arquitectura, incluso en momentos anteriores, era una traza simbólica que se producía sobre un lugar, sobre una ciudad. La ciudad era la traza de una condición simbólica de una forma. En los poblados que pudiéramos ver en Oriente Medio o en África mediterránea, pues a lo mejor tenían unas formas simbólicas de una tortuga, de una figura como simbólica, precisamente porque en realidad la forma de la ciudad representaba una manera de construir, de definir el espacio simbólico que construía lo que sería el espacio de relación de las personas que vivían ahí. Cuando en realidad se produce una situación del gótico, de esta condición, que también está en el románico, en realidad el constructor, que en el fondo la figura del arquitecto, conocía una técnica y la manera de definir la arquitectura era un trazado
trazado que era una forma en planta, ¿no? Que te definía un trazado que producías sobre una traza en un terreno determinado y un detalle constructivo que ibas depurando a lo largo del tiempo. Un detalle constructivo que ibas afinando según las condiciones, ¿no? Con lo cual, en realidad, la planta tiene una condición de trazado de agrimensor que tú producías y, sin embargo, lo que es el alzado o lo que es la sección, es decir, la manera en la cual se construía, que significa la construcción de esta misma pieza, tenía una condición que era ideogramática respecto de cómo se dibujaba. Por lo la construcción estaba en un detalle constructivo que lo conocía un gremio, no aprendías, entre maestro y aprendiz, una manera de hacerlo, una condición de conocimiento propio, de ahí viene la mitología respecto de los constructores, como de los arquitectos como constructores, ¿no? Como constructores que saben un detalle y se lo pasan de unos a otros, porque no es un saber que se aprende, sino simplemente es un saber que se transmite. Es este que está en este dibujo, ¿no? Como unas cargas que tú sabes que van pasando y las tienes un conocimiento empírico y un trazado que dibuja una forma, que es esta forma que tú dibujas en un solar y que adaptan respecto a las dimensiones que tú tienes. Es este solar, dibujas unas tramas en el suelo, respecto a esta cosa ya pertenece a esa condición de la agrimensor, ¿no? Es decir, la arquitectura ha tenido muchas maneras a lo largo del tiempo de ser definida. La planta, la sección, es una convención que se produce en un momento determinado. Incluso ha habido otros momentos que ha habido otros documentos que cobraban más importancia, como pueden ser la perspectiva, como la manera en la cual podríamos definir la arquitectura, ¿no? Sin embargo, esa búsqueda de una manera de pensar, es decir, de cómo pensamos la arquitectura y cómo a través de cómo pensamos la arquitectura pensamos qué es la arquitectura, ha habido muchos caminos a lo largo del tiempo, ¿no? Que se puedan ir produciendo. Cuando nosotros pensamos que era ese trazado y un constructor, en realidad pensamos que la arquitectura era ese acto de la construcción de lo que nosotros teníamos. Cuando nosotros estamos haciendo la perspectiva, estamos entrando en un ámbito científico. Es decir, ya no es un conocimiento a través de una simbología, que es un trazado, y a través de un detalle, que es una condición de sabiduría que vamos pasando aislada al resto de los mortales. Cuando estamos empezando a buscar en el Renacimiento una manera diferente de pensar cómo es la arquitectura, empezamos a ver instrumentos científicos que nos permitan representar, medir, comprobar, hacer una traslación directa entre lo que pensamos, lo que dibujamos y lo que se construye. La perspectiva es una manera de intentar pensar que la arquitectura es el espacio que nosotros visualizamos, pero sin embargo tenía una situación muy difícil de convertirse en un instrumental en el cual la arquitectura acabara como asociándose o controlándose. Y era que, en realidad, este es un sistema científico. Nosotros podemos medir, pero no es fácilmente transmisible esa condición de lo que medimos respecto de esta situación, ¿no? Es un sistema científico para dibujar y para representar, pero no es un sistema científico para construir, para transmitir unas órdenes de construcción respecto a un espacio que nosotros hemos imaginado. Y en ese sentido, pues en el Renacimiento, que es el momento en el cual se establece el mundo moderno, del que nosotros heredamos, el mundo que intenta tener una base científica que nos permita regular y definir y controlar la realidad, el presente, el pasado y el futuro, pues en ese momento, en ese análisis que se va produciendo de distintas generaciones que van intentando descubrir cómo representar, ya digo, el mundo, lo científico, el universo, nuestra Tierra, etcétera, etcétera, y dentro de estas partes de la arquitectura, no acaban viendo que tenga como una base con futuro de esa misma condición, ¿no? Entonces, hay un momento que es curioso en donde se funda, por así decirlo, la arquitectura que os están enseñando. No la que os queremos enseñar, sino la que os están enseñando. Que corresponde a esta carta. Esta carta que escribe Rafael Sancho al Papa León XIII, León X, aunque en realidad parece ser que la carta
o sea, manuscritamente la escribe el escritor este Baltasare Castiglioni, el cual, bueno, León X, siendo Papa de Roma, decide hacer un levantamiento de los edificios antiguos que existen en Roma, una especie como de catálogo arquitectónico, ¿no? Se lo encarga a Rafael, y Rafael en realidad dice que la manera en la cual hay que producir la definición de la arquitectura, la manera en la cual tiene que hacer el levantamiento de ese encargo que le hace los edificios antiguos que existen en Roma en estas situaciones, que en realidad un edificio de arquitectura se define por una planta, un alzado y una sección. Y está escrito así, es decir, ¿no? En el texto este. Los diseños de los edificios se dividen en tres partes, del cual la primera es la planta, o podemos decir que es el diseño planimétrico, es decir, el diseño que se está produciendo es el plano de planta, ¿no? Que es la diferencia en italiano de pianta y plano y planta. La segunda es la parte de fuera con el ornamento, y la tercera es la parte de dentro con su ornamento. Y en este momento se establece un estándar para definir la arquitectura que seguimos enseñando. 1519. 1519. O sea, estamos desde 1519 al 2022 con el mismo estándar. Es decir, una planta, o sea, una sección y un alzado define un objeto arquitectónico. La visualización, el objeto, lo dejamos a los pintores, que pueden hacer una perspectiva. Mantegna, toda esta condición, ya los que vienen, el propio Rafael, etcétera, etcétera, todos los pintores posteriores del Renacimiento, utilizan la perspectiva y la convierten en un elemento pictórico, separando de la arquitectura, cuando antes a lo mejor era puramente arquitectónico. Ni siquiera la maqueta se produce. En este momento, o sea, en este momento del Renacimiento se está, ¿sabes?, como produciendo la efervescencia de qué es la arquitectura, cómo se produce. Sí, hay Bramante le encargan, Brunelleschi le encarga la cúpula de Florencia, y en realidad produce un relato, un texto, donde le cuenta cuál es el sistema constructivo, que en realidad es deudor de esa condición que digo yo, gremial, medieval, del que sabe y lo cuenta y tiene las instrucciones para hacerlo, pero no tiene los mecanismos científicos para dibujarlo, ¿no? Y una maqueta para que sepan cuál es el aspecto exterior, ¿no? Todavía se sigue produciendo esa situación. Pero aunque se vayan produciendo estos momentos así un poco como de tanteo de qué es lo que se queda dentro de la arquitectura, qué es lo que se queda dentro del mundo de la pintura, la definición de la arquitectura queda en esta condición, y esto marca cómo entendemos un objeto arquitectónico. Aunque penséis que no, lo marca. Cuando pensamos que una pieza de arquitectura se define por una planta y una sección y un alzado, en realidad entendemos que hay un alzado que nos da la imagen y nos da un lenguaje y nos da una condición urbana. Hay una planta que nos dice una condición de proporción y de orden y de distribución de una condición funcional. Y nos dice que hay una sección que nos habla de una condición espacial interior. Y no sabemos de qué manera manejar la arquitectura fuera de estos tres ámbitos. No sabemos hablar de una condición espacial, digo, haciendo una fachada. O no sabemos hacer una condición funcional haciendo una fachada. O no sabemos hablar de una condición de lenguaje haciendo una planta. O sea, si lo pensáis de una manera súper efectiva, el momento en el cual, ¿sabes?, se produce esta situación, Rafael lo hace y lo, ¿sabes?, si se transmite así de generación en generación esta condición, nos ha marcado de una manera súper determinante lo que está pasando. Nadie piensa que el lenguaje está en una planta, cuando puede estar en una planta, porque en realidad simplemente es un dibujo. Nadie piensa que una condición espacial puede estar en un alzado, porque piensa que lo tiene que hacer a través de una sección. Y nadie piensa que hay otros documentos que podrían definir la arquitectura y no tener definida a través de esta situación. Por ejemplo, un texto. Por ejemplo, unas instrucciones de uso. O, por ejemplo, situaciones que se producían, ¿no? Entonces, cuando
Se produce ese estándar que en realidad, si lo vemos ahora, es lo único que nos han transmitido todos los manuales de arquitectura, ¿no? La planta, ¿no? El alzado y la sección, una situación. Nos están diciendo cómo tiene que ser definido el objeto arquitectónico, ¿no? Hay algunas situaciones que se han ido produciendo a lo largo del tiempo, que han sido muy atractivas. Por ejemplo, dibujos de Perucci, de los adversarios en Perucci, como en Roma, ¿no? Donde hace una situación de mantener algo de la perspectiva que pudiéramos medir. Una axonométrica, ¿no? La primera axonométrica, una proto-axonométrica. Podemos medir. Cuando hacen esta dimensión del plano, lo tienen, ¿no? Pero no se ha ido desarrollando más a lo largo del tiempo, ¿no? Ese estándar se ha ido transmitiendo. La planta, función, orden, no sé, el libro de Durán, esta de precisión de la arquitectura, ¿no? Como el trazado regulador, el tipo de muros, la sección, el alzado, las tres elementos definidos como un tipo de arquitectura. Y esto ha seguido produciéndose, generándose una manera de definirlo. Incluso estos tres estados de sección han llegado como a transmitir a todos nosotros como que incluso una representación de una sección ya es una arquitectura. No es el dibujo de una arquitectura, sino que sí mismo es el dibujo de una arquitectura. Es ya un elemento superior, como de concepción. Es decir, no es el dibujo que nosotros tenemos que transmitir a alguien, sino que ya en sí mismo es una arquitectura. El momento en el cual se hace la planta enlazada a la sección, en el Renacimiento significa también la separación de dos figuras que antes estaban mezcladas en el medievo, con esto que decía yo del gremio, de la condición gremial. El arquitecto era el constructor. El arquitecto tenía un conocimiento que no transmitía a sus aprendices, pero que era prácticamente, en ese sentido, mágico, ¿no? Cómo se sujetaba, cómo se transmitían, qué es un arco, cuánto el arco podía ser, cuánto es la dimensión, lo que es un pináculo, como una carga de lo transmite. Eso no existía un tratado de estructuras en ese momento, ¿no? En el momento en el cual existe un dibujo neutro, científico, esta lectura que hace del mundo el Renacimiento, se separan esas dos figuras que no se han vuelto a concretar hasta el momento presente, que es el constructor y el arquitecto. El arquitecto es una persona que lo piensa, que estos documentos y es capaz de elaborar unos documentos claros, abstractos, científicos, que permiten que una persona ajena los pueda leer y construir. Y esa persona ajena es un constructor, que no corresponde a la figura del arquitecto, ¿no? O sea, en el Renacimiento se produce esa divergencia entre esas dos figuras, arquitecto y constructor, que antes estaban mezcladas porque en realidad el arquitecto sabía construir. Ahora, en realidad, el arquitecto es el que ordena mediante unas instrucciones de uso que se representan gráficamente. Y ese sistema gráfico le sirve leerlo o contarlo a un cliente o a un constructor, ¿no? Ese sistema gráfico se ha ido evolucionando desde 1500 hasta ahora y ha ido absorbiendo muchas cualidades. Y entre ellas, esos documentos han ido transmitiendo un valor de lo que significa la arquitectura. Es decir, ¿qué concepto tengo yo de la arquitectura? ¿Es un arte concreto, un lenguaje, una condición autónoma, es una condición constructiva? Esas diferentes interpretaciones del hecho arquitectónico en realidad se han podido transmitir a través del dibujo. Hay diversos libros, no sé, el libro de Rafael Moneo, de Juan Luis Roser, sobre los dibujos de los arquitectos que en realidad demuestran cómo la concepción que nosotros tenemos del espacio y de la propia arquitectura la trasladamos en la forma gráfica en la cual la vamos representando, ¿no? Si nosotros cogemos pues, un dibujo de Le Corbusier, uno de Mies o uno de Wright, entendemos que estos tres dibujos nos están hablando de una condición distinta. Los tres hacen plantas, trazados y secciones. Pero en realidad esta figura de esta planta está hablando de una condición pictórica, purista, en ese sentido. Este nos está hablando de una condición abstracta, este nos está hablando de una condición tectónica. ¿Por qué lo notamos? Por el tipo de dibujo que nos hace. En esa transmisión del dibujo acaba absorbiendo
para el lector que hace de él la manera en la cual el arquitecto que piensa un espacio está transmitiendo cómo se puede ser leído. Y en ese sentido empiezan a aparecer dibujos que cada vez son más pertenecientes a un lenguaje, dibujos que son más pertenecientes a una condición abstracta y dibujos que son más pertenecientes a una condición tectónica, constructiva, ¿no? Y eso se ha ido manteniendo. Nosotros lo podemos ver. Una condición más abstracta, una condición más pictórica, una condición más constructiva, ¿no? Los tres dibujos que estamos viendo de Kahn, Stirling o Hudson. El propio dibujo nos está transmitiendo lo que sea y sin embargo siguen siendo condiciones, ¿no? Estas dos secciones, bueno, y la condición axonométrica como deudora que tiene que estar siendo de eso. La axonométrica en realidad es un instrumento que ha quedado como, de alguna manera, flotando en el aire, en esa situación, ¿no? Y que en un momento determinado adquiere la condición de ser el elemento más abstracto que define la condición como de disciplina autónoma que tiene la arquitectura, ¿no? Es este momento que puede ser como Peter Eisman, ¿no? Esta situación de las axonométricas, ¿no? Es un objeto que va teniendo como un recorrido paralelo y que los hemos ido viendo y que en un momento determinado hacen esta situación incluso más sofisticada, abstracta, que hace Helm, con las casas estas de Dagenhaus, pues no sé, como de estas axonométricas egipcias, donde adquirir la planta y producir la axonométrica. No, es decir, normalmente hacemos como una axonométrica girando 45 grados la planta. Si nosotros tenemos una planta que está girada a 45 grados, la situación de planta nos hace entender la planta y el alzado a la misma escala. La planta y el alzado la leemos medida de manera directa, ¿no? Es el objeto más abstracto, más preciso y más abstracto que en realidad se produce en esta condición de planta con disección, ¿no? La axonométrica acaba siendo una planta y un alzado al mismo tiempo. La axonométrica egipcia, ¿no? Esto supongo que es como, bueno, seguro que os lo han contado en composición, que tenemos unos profesores cojonudos, seguro, nos lo han contado, pero esta situación ha seguido manteniéndose. El dibujo, en realidad, detecta, como si fuera una especie de PCR, qué tipo de arquitectura está detrás. Si comparamos ahora esta situación que seguimos manteniéndonos ahora, una condición pues, de hace 20 años, de la arquitectura en la cual se dividió los dos momentos arquitectónicos en los cuales estamos ahora, las dos figuras que marcan todos estos, en realidad el propio dibujo nos está entendiendo de qué manera estamos haciendo. Si comparamos pues, un dibujo de Aldo Rossi con el de Koolhaas, entendemos, ¿no? Para Aldo Rossi la arquitectura es una condición de ideología, ¿no? Que está en la ciudad, pero es una condición de ideología, entonces el dibujo nos está transmitiendo esta condición abstracta, estamos viendo todo, en este caso el cementerio, estamos viendo la planta, estamos viendo el dibujo como si estuviéramos viendo la radiografía que vería, ¿sabes? Que vería Dios en ese sentido, es decir, la situación que nosotros vemos como que controlamos fuera del hecho, porque entendemos que hay una disciplina y fuera de esa disciplina, o sea, dentro de esa disciplina nosotros podemos verla como ajenos a toda la condición real, ¿no? Sin embargo, un dibujo, como el de Koolhaas, que tiene una condición más diagramática, más procesual, más abstracta, más cercana a lo que significa un entendimiento de la arquitectura como un entendimiento productivo, en el doble sentido de la palabra, no solamente como de un empresario, de la cosa, sino que realmente lo entendemos como un hecho productivo, como puede ser el diseño de un mechero, una situación, ¿no? Entonces tenemos como una condición de un dibujo de una perspectiva que producía Aldo Rossi totalmente diferente a la que producía Koolhaas, ¿no? Un dibujo que en realidad tiene esta condición de entenderlo como la totalidad de la condición visual del objeto que transmite la condición intelectual, y un dibujo que tiene una situación más cercana como a un manual de instrucciones de IKEA.
como de lo que estamos produciendo, ¿no? Que son las dos líneas que trabajan ahora. Si hiciéramos un curso de composición, que supongo que lo estáis haciendo, y no, bueno, supongo, y no lo que estáis haciendo ahí en esta asignatura, también podéis hacer, decir, oye, este arquitecto piensa que la arquitectura es una ideología o piensa que esta arquitectura es un proceso. Este arquitecto piensa que la arquitectura corresponde a una condición de elemento autónomo o de elemento pegado a la realidad. Y en esa situación podéis hacer una clasificación y entender por qué se producen cada uno de los dibujos que se están estableciendo, ¿no? En esta situación de estos dos aparecen situaciones también un poco paralelas, que intentan escaparse de las líneas principales, ¿no? Por ejemplo, correspondería a Bernard Sugi, los Mahatma Stansky, que piensa que los dibujos son como fotogramas que hacen como una representación de una condición espacial específica, ¿sabes? Y tiene esta situación así un poco intermedia entre axonométricas y fotogramas de listas. Bueno, pues este sistema, que es el que hemos estudiado todos, que todavía seguís estudiando, que no hay manera de que lo quiten, en realidad yo creo que ha colapsado. No. Ahora se producen otras situaciones. Hay un punto de crisis que esta definición de la arquitectura. A ver si me explico. Es decir, el hecho arquitectónico descubre un sistema de ser dibujado que al cabo del tiempo acaba diciendo que el sistema de ser dibujado es el que define el hecho arquitectónico. Y esto es lo que en realidad me parece el error. Ese es un sistema de dibujo, pero el hecho arquitectónico es más complejo. Y entonces ahora descubrimos que ese sistema de ser dibujado, ese proceso, no está resolviendo los sistemas, la problemática que la arquitectura tiene actualmente. Y que en realidad se produce por estas situaciones. Este sistema se declara ineficaz porque cada vez intervienen más elementos ajenos a la arquitectura que no corresponden a esa visión del arquitecto que es ajeno al hecho que vamos a producir. Y en realidad son estos 6 datos. Es decir, tenemos una complejidad y sofisticación de los equipos para dibujar y de los equipos técnicos que nos permite dominar un proceso complejo que antes no podíamos hacerlo más que por esa simplificación del mismo. Por otro lado, tenemos unas máquinas de control numérico que nos permiten manejar datos de mucha más cuantía que la que antes podíamos controlar de una manera autónoma. Por otro lado, vemos que la velocidad de mutación del proyecto antes de su finalización también se acelera. Un proyecto antiguo tiene unos tiempos de construcción, de pensamiento, construcción y desarrollo que no sufría la modificación de los tiempos arquitectónicos. Ahora, en realidad, tanto la condición económica, la condición conceptual, la condición como incluso estilística del proyecto se modifica antes de que esté, ¿sabes? Se va a tiempo real. Cada año se va siendo distinto. La tecnología aplicada a la construcción, que antes dependía de una técnica que uno había aprendido, del tallado de la piedra, de la estereotomía, ahora en realidad es mucho más sofisticada. Tenemos una tecnología que nos permite controlar de una manera más eficiente lo que está pasando, ¿no? Los datos son más complejos y además no pertenecen a lo mismo, es decir, que la ciudad ya no solamente es un trazado de calles, sino que es un manejo de datos de todo tipo. Y por otro lado, la producción de la arquitectura ya no se produce por unos individuos o un estudio que están cerrados y que tienen su propio sistema de creación de equipos multidisciplinares que deben estar interconectados, que tienen cada vez más diferencias entre uno y otro, ¿no? Y en ese sentido empiezan a producirse una serie como de situaciones distintas que intentan introducirse en la arquitectura para poderlo definir, ¿no? Hay un momento en el cual los diagramas se convierten en la situación que parece controlar. Pensamos que la arquitectura ya no es un objeto físico, estable, concreto, estable, determinado, que se define a través como de eso, como si fuera un tornillo, que nosotros vemos la planta, la sección de la que sea, no sé, como una cafetera, sino pensamos que es un proceso, es una situación dinámica. Y entonces pensamos que de los diagramas, por ejemplo, este de coma, el parque de Rabilet, ¿no? Como el programa subdividido en plantas y todos los objetos se nos define como una arquitectura, ¿no?
como el diagrama, como el momento en el cual controlamos en diversos grados lo que se está produciendo, nos permite manejar, controlar, dibujar, pensar la arquitectura como este proceso útil. Tenemos dos diagramas, así como típicos, para que tengáis un poco el concepto de diagrama, que es bastante interesante, ¿no? Este es el de la campaña de Napoleón en Rusia, en esta situación que tenemos así de guerra, es muy interesante, ¿no? Las tropas rusas, de su división, ¿no? En el plano geográfico entre Francia y Stalingrado, pues estamos viendo la división de las tropas, cómo van perdiendo y cómo va, bueno, y los que vuelven, ¿no? Dimensión real. Estamos viendo las dimensiones del número de personas, esta es la sección del número de personas, la dimensión de la distancia, la dimensión del tiempo, la dimensión del verano o el invierno, en cada uno de los periodos. Todo esto está dibujado en el mismo diagrama. Datos que son distintos. Entendido como que en realidad un proceso de una invasión, de una guerra, es un proceso temporal, que lo dibujamos como un proceso diagramático, dinámico. Este es otro diagrama. Este es el horario de trenes entre Cholet-Fonds y Neuchâtel, ¿no? 16, 17, ¿no? Los números de trenes, 1585, 1586, las estaciones. Entonces estamos viendo que este tren de Cholet-Fonds va teniendo estas paradas con este tiempo, llega hasta el horario, y cómo lo comparamos con la sección de las montañas. Y detectamos que hay una paralelismo, ¿no? Es decir, que en el mismo diagrama tenemos el tiempo, tenemos la sección del terreno, tenemos la velocidad, tenemos el tiempo de llegada en cada uno de los momentos. O sea, un diagrama se convertía en una manera de controlar la arquitectura no a través de las formas, de la planta, de la sección, que son elementos resultantes, sino de los procesos que la definen. Los programas, los tiempos, las personas, etcétera, etcétera. Por ejemplo, el diagrama, la situación más atractiva que tiene el dibujo de FOA, de Foreign Office Architecture, de la Catedral de Yokohama, que es esta planta donde está dibujado como las personas que realizaron, los coches, etcétera, con esta sección. En realidad, el diagrama más atractivo que tiene no es el diagrama que también lo tiene de esa circulación de las personas que van haciendo esta sección. Y no es esta sección de tacto de lo que está pasando, sino el descubrimiento que hace la ingeniería japonesa de que esta sección es una única sección que por estas leyes se va modificando según va evolucionando este paso. Que nosotros podemos en ese sentido calcular una única sección estructural y las variaciones que se producen o cómo en realidad debe modificarse por las variaciones que se producen en su estado, ¿no? Estas dos situaciones son en el mismo edificio. Este está dibujado de una manera como un tag, secciones, tac, 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 puestas así, que es lo que el arquitecto tenía para empezar a dibujar WG. Y esta es la sección que en realidad tiene la ingeniería japonesa, que es las leyes por las cuales la sección va teniendo unas modificaciones según la disposición longitudinal de toda la pieza, ¿no? Una planta y un diagrama. Y estas situaciones, bueno, son como condiciones de nuestro trabajo que no tienen nada que ver, pero bueno, diagramas. Hay otro momento que nosotros investigamos en esta unidad que lo denominamos como protoplantas, que es como a lo mejor hay una manera en la cual los dibujos son dibujos de arquitectura que no tienen significado. Un dibujo de arquitectura, pero esto es, ¿qué escala tiene? Nosotros podemos coger una planta de cualquier objeto de arquitectura, la podemos abstraer, quitarle las condiciones específicas de escala concreta en su momento, abstraerlo, enlearlo, ¿no? Y volverle a introducir una condición concreta, real, las cosas que pasan que pueden estar en otra escala. Estos son los determinados edificios. Unos arquitectos, Arduaney, bueno, Kurokawa, etcétera, etcétera, y están organizados por esta planta, ¿no?
lo vemos, no sé, esta es una alumna, Rosana Galén, se hace un templo tomando estas piezas, ¿no? Y lo estamos leyendo, pero en realidad esto podría ser una ciudad, porque es un edificio, puede ser un detalle, una ciudad, un edificio, un detalle, una ciudad, un edificio, un detalle. Esto podría ser unos edificios, pues esto podría ser un muro con un espacio. En realidad las plantas, que son instrumentos abstractos que nosotros convertimos en reales a través de la visión que nosotros tenemos. Bueno, esta era la investigación que se producía a través de las plantas. Bueno, hemos pedido esta así, pero, bueno, pues en esta situación diferente. Y en un paso más avanzado, en realidad detectamos que esa situación que era bastante reactiva como manejo, es decir, como manejo de estructuras gráficas abstractas que nos permiten implementar contenidos arquitectónicos, sin embargo, tampoco nos permitía resolver la situación que se estaba produciendo ahora, y por eso dimos un paso de esta investigación de esta unidad de los profesores para intentar dar una solución a esta condición. Y pensamos que en esa situación el modelo es la herramienta que permite dar un salto cualitativo en la arquitectura para los años siguientes. Tenemos que hay 5 transformaciones, 5 situaciones actuales que necesitan o que obligan a tener una representación directa diferente a los sistemas de representación gráfica como anteriores, ¿no? Primero, digamos, se piensa que la arquitectura a escala reducida no es un dibujo que se va a traducir en una condición. Es decir, nosotros vemos un plano de Rafael Sancio o de Rafael Moreno y tenemos que es un dibujo que tiene una condición de escala respecto de un proceso. Pero ese dibujo no está siendo real en esta buena condición. Creemos que además hay una condición de tiempo real y tamaño real que nos obliga a actuar de manera directa. Hay 5 transformaciones, ¿no? Las 5 transformaciones van como en esta situación, ¿no? El proceso de arquitectura ha pasado de ser un sistema individual, donde el dibujo se convertía en un órgano de expresión personal de cada uno de vosotros, en un sistema de trabajo colaborativo. Esto es, ya lo hemos insistido, lo hemos organizado el curso, pero de esto, es decir, vais a trabajar, hacer un proyecto conjunto en un equipo, tenéis que manejar una manera de colaborar, pero también tenéis que tener un sistema gráfico donde toda la información personal de cada uno de ellos pueda ser implementada y pueda ser aumentada. Es una situación importante. Tenéis que tener un espacio de trabajo común en los sistemas gráficos y un lenguaje común. Cierto que se ha intentado esta situación así como de Atelier Bobo, que tiene esta cosa como bonita de ser supermodernos y superactivos a la vez, que tiene esta concepción japonesa, pues hacen estos talleres, no sé si los habéis visto, pues que hacen un dibujo en una planta entera, lo dibujan aquí y todos están dibujando, o sea, pero el plano está así, van dibujando al mismo tiempo, todos los alumnos al mismo tiempo, pero encima del plano, están dibujando, están moviendo, pues sí, un dibujo como colaborativo, pero no es más que una acción para representar esa condición colaborativa que tienen. No sé si lo habéis visto ese dibujo, no lo habéis visto, pero oye, apuntarlo y lo veis. Porque son bonitos estas acciones. Pero en realidad esto no lo puedes hacer. No puedes hacer que en realidad en tu estudio o en una ingeniería tengas que ir tú, los ingenieros de instalaciones, los ingenieros de construcción, el project manager, el cliente, todos con un plano, ahí está la 1-1, los dibujantes con los ordenadores, ahí está. Bueno, es muy bonito, pero no es un sistema. Tenemos que buscar un sistema que eso permita producirse. El cliente también necesita una herramienta de resultados instantáneos. No puede ser que nosotros estemos dibujando una cosa que tenemos que pasar a limpio y eso es lo que presentamos. Hay un dibujo de pensamiento y un dibujo de presentación. No puede haber como unas herramientas de pensar y unas herramientas de mostrar. No podemos perder tiempo. No podemos decir, oye, hay que presentarlo al cliente, déjame una semana que va unas imágenes. No hace falta. Ahora mismo te lo cuento. Bueno, pues tenemos que tener un instrumental que nos permita poder mostrar la arquitectura y pensarla
de manera similar, no tener esta dicotomía entre las dos situaciones, ¿no? Entre estas dos cualidades de trabajo, presentación y los dibujos finales. Por otro lado, esta condición que antes existía, lo hemos visto en los dibujos en el libro de Juan Antonio Cortés y Moneo, y lo hemos visto en Kahn, respecto de Hudson, etc. El dibujo, cuando era parte de la sección, al final acabó absorbiendo la transmisión de la manera de ser un arquitecto a través del gesto que hacía dibujar. Coges un dibujo de los arquitectos antiguos, y ya sabes distinguirlo, igual que sabes distinguir un cuadro de cualquier tipo de época histórica, incluso que sabes distinguir cualquier música, es decir, escuchas unos acordes y sabes distinguirlos, ¿no? Porque se ha transmitido esa condición a través de eso. Sin embargo, en los años 70, 80, 90, 2000, los sistemas gráficos acaban haciendo que desapareciera la mano y todos utilizamos el mismo programa, el mismo ordenador, el mismo plotter, la misma casa de copia, por lo cual, bueno, uno iba a un concurso de jurado y todos los dibujos eran el mismo, porque todos tenían el mismo tipo de papel, el mismo tipo de línea, el mismo tipo de... Esta condición de la pérdida de la expresividad, que es importante, se ha mostrado que era necesaria que apareciera. Y todo el esfuerzo que se ha ido produciendo, incluso también el esfuerzo que tenéis vosotros, es decir, si nosotros analizamos lo que pasa en la escuela de arquitectura, también está en esta misma situación, ¿no? O sea, situación donde solamente se veían dibujos que mostraban un objeto, a una evolución donde cada uno de vosotros habéis intentado producir una manera personal de mostrar un dibujo que se diferenciara del resto de vuestros compañeros, a través de la geométrica, los dibujos, del color, la manera, etcétera, etcétera. Esta situación pues, se ha ido interviniendo en la manera en la cual los instrumentales se han ido modificando, etcétera, etcétera, y se han ido ampliando las herramientas que nosotros tenemos para hacerlo. Y eso ha transformado lo que es la planta avanzada de la sección, ¿no? Y luego, por otro lado, el entorno de la realidad cada vez más complejo. No es lo mismo hacer una villa para un noble veneciano del siglo XVI que para un mafioso veneciano del siglo XXI. Las cosas son mucho más sofisticadas. Y dices, no, pues desde cualquier lugar de la tierra, ¿no? Es decir, que los valores que intervienen, el tiempo, etcétera, los lugares, la situación urbana, etcétera, etcétera, ¿no? Cada vez son más los datos que influyen en la definición del objeto arquitectónico. Estas 5 transformaciones que hemos visto en realidad nos obligan a tener un sistema de dibujo que sea mucho más rápido, más directo, que tenga más datos, que permita trabajar a más gente y que además sea más personal. Y en ese sentido el modelo es el que lo produce. ¿Qué es un modelo? No sé, un modelo es una máquina. Puede ser una máquina de Turing, ¿no? En este diagrama de 15 nudos de Moore, ¿no? Una máquina, un diagrama, o sea, un modelo es una máquina que trabaja, que nos representa una situación, ¿no? Modelo es un esquema teórico, generalmente de forma matemática, en nuestro caso de manera gráfica, de un sistema o de una realidad compleja que se elabora para verificar su comprensión y su estudio de comportamiento. Los modelos parten de principios organizativos o compositivos, ¿no? Un modelo se crea un principio organizativo de un espacio, de un programa y de unas condiciones de lenguaje, ¿no? Complementados con parámetros constructivos y al final el constructivo es también una condición de lenguaje, una condición económica y una condición de programa, ¿no? El modelo no incluye el lugar como una información específica, sino como un nivel más abstracto que puede implementar otras soluciones o situaciones, ¿no? Es decir, el modelo también incluye no solamente esas cosas, sino el lugar, ¿no? Los modelos implican la construcción de una mente sensible a las contingencias, pero generalizándolos y sintetizándolos en una singularidad, ¿no? Otra definición. Más definiciones, ¿no? Un modelo es una máquina que define formalmente un fenómeno. La arquitectura es un fenómeno. Como veis, estamos cambiando la condición, ¿no? La arquitectura ya no es un objeto estático que vemos en una planta, una composición, sino que ya es un fenómeno que necesitamos definirlo formalmente mediante las relaciones entre calidades, cantidades y cualidades.
El dibujo tiene que representar eso. Un modelo es una estructura o un pattern sobre el cual se define una forma. Una definición de un ¿no? Modelos son principios formales que visibilizan la operación compleja y el orden en que interactúan. Un modelo es una abstracción según cierta abstracción, ¿no? Un modelo es un device conceptual. Un modelo es un arquetipo de los principios formales que visibilizan la operación compleja y el orden en que interactúan. Antes de tener objetos completos, modelos concretos que vamos a ver al final, como una especie de taxonomía abierta, en realidad sí me gustaría definir como los principios que definirían un modelo, ¿no? O sea, un modelo es un sistema en el cual nosotros vamos a representar un fenómeno, que es un objeto arquitectónico, en el cual vamos a tener objetos físicos y objetos que no son físicos. Condiciones de muchos campos y que al final tienen que estar representándonos lo que nosotros creemos que es un espacio arquitectónico, un objeto arquitectónico. Para que el modelo funcione y no se convierta en un 3D, en una axonométrica, en una condición así puramente objetual externa, en realidad hay esos principios, 9 principios, se tienen que cumplir todos, pero es como una condición de decir, oye, bueno, ¿qué situaciones, qué principios un modelo debería estar respondiendo? Pues estos: databilidad, visualización, simbología, temporalidad, multidimensionalidad, compatibilidad, opuestos y ontología, ¿no? Databilidad, ¿no? Un modelo tiene que ser preciso. Una planta es precisa. Por eso funciona una planta respecto de una perspectiva. La perspectiva es precisa, pero no tiene datos. O sea, es muy difícil levantar en una perspectiva datos. Lo puedes hacer porque tienes las leyes para hacerlo y saber cuánto mide cada cosa. Pero no es rápido. Un modelo tiene que ser datos. O sea, estoy haciendo un modelo y voy a introducir esta medida la percepción de las sombras. Pero ¿cuáles son los datos? ¿Cómo mides las sombras? ¿Cómo tienes que producir los datos que introduces en este modelo? Puedes ponerlos. Establece un criterio y lo haces. Tanto por ciento de luz y sombra, 50, 30, 40. Acabas metiendo datos en un modelo. Entonces, es muy importante. El principio de databilidad. Los modelos tenemos que en realidad medirlos como si fueran datos, ¿no? Estas son las 3 fórmulas que definen la circulación de una bandada de pájaros, ¿no? La de proximidad, aglutinación y la de distancia al centro. Son datos que te permiten, son datos. La reproducción de los yacimientos mineros en Río Tinto, estos son secciones del terreno y tengo los datos que me permiten saber dónde tengo los distintos yacimientos, las distintas áreas con material, etcétera, etcétera. Segundo, visualización, ¿no? Es distinta, ¿no? Una partitura de una visualización. Tenemos que buscar un sistema en el cual la producción de la arquitectura sea directa, no tenga esta transmisión. Nosotros estamos viendo esto. Tenemos unos códigos, pero no tienen unos códigos de visualización, tienen unos códigos de transcripción. Las partituras que tiene Malinowski, ¿no? Bueno, eso es otra cosa parecida. Ya te está transmitiendo de una manera como directa, porque tienen unos códigos de visualización directos, es decir, que no necesitas la transmisión de estos códigos simbólicos que tú tienes, y que aquí, de una manera automática, lo estás leyendo, sin embargo aquí no estás leyendo. Es decir, que el modelo tiene que, de alguna manera, tener los códigos de visualización directos que no necesiten una transcripción por parte de un código asociado. Esta situación, que puede parecer como estaba antes, en realidad la estamos viendo, por ejemplo, en las películas. Esa la de Spectre de 007, en realidad nos hace el estudio de MJX, es de qué manera nosotros, o sea, nosotros como espectadores de la pantalla, estamos viendo de manera directa el programa que explicita cómo se va a explotar la bomba, no sé qué, o cómo tiene, de manera automática sin conocer cuáles son las leyes para entender ese programa. Es decir, lo que nos explica en la pantalla
que estamos viendo, que está viendo en este momento alrededor de la gente, James Bond, ahí viendo la situación, ¿sabes? Es que tú tienes que entender de manera directa que es que va a explotar la bomba, que se está armando o que en realidad falta un código, etcétera, etcétera. Entonces, esta situación de visibilidad la tenemos en muchas situaciones en la vida real. Ya digo, las películas de acción lo producen. Hay compañías especializadas, compañías de diseño gráfico especializadas en transmitir esta situación para entender cómo se tiene que transmitir al espectador algo de manera instantánea sin que sepa cuáles son los códigos reales que podría tener un programa. Simbología, ¿no? Tenemos que utilizar los símbolos que, como hemos dicho antes, sean visibles sin necesidad de esos códigos que nos transmiten a la condición, ¿no? Feynman, lo que hizo de una manera muy fascinante es esa transmisión de todas las cuestiones que corresponden a física cuántica, ¿no? Como la tradujo en unos diagramas de funcionamiento, ¿no? De manera como directa para entender cuáles son las reacciones que se producen en el mundo cuántico, ¿no? Y que lo podemos ver en otros determinados proyectos, ¿no? Los que de hipótesis estamos viendo en este diagrama, en esa situación de los pasos que definen ese objeto al que estamos viendo. Temporalidad. En realidad, todo lo que está detrás de esta situación, que en realidad es como lo que lo sostiene, es que la arquitectura no es un fenómeno estable. Tiene una condición de tiempo instantáneo en los programas que se está haciendo, es decir, que el objeto arquitectónico instantáneamente se va modificando según sus usuarios, pero además tiene un comportamiento temporal a lo largo de un periodo mucho más largo. Eso lo tenemos como que saber cómo representar, de qué manera podemos hacer una planta que tiene esa condición distinta, ¿no? Bueno, esto es una representación de los vuelos directos desde la pandemia, evidentemente de los vuelos comerciales en 2008, de los vuelos comerciales en 24 horas, pero no sé, ¿cómo hacemos un fenómeno como un temporal? O en este caso, un temporal Katrina, ¿no? Pues tenemos modelos que nos están representando todas las condiciones, ¿no? Velocidad, presión, tiempo, temperatura y la evolución de cada uno de estos a lo largo de un cierto tiempo, ¿no? Autorreferencialidad. El modelo, vosotros sabéis, tiene que referirse a él mismo. Si en realidad necesita hablar de una ciudad, tiene que meterse la ciudad dentro del modelo. No puede ser dependiente de algo que esté ajeno. El modelo tiene que ser autorreferencial, tiene que poder subsistir él solo. Tiene, por un lado, que ser lo suficientemente visual, porque no dependa del código que nosotros hacemos, y tiene que ser lo suficientemente amplio para que en realidad no dependa de un entorno que lo tenga que resolver. Bueno, te digo el ejemplo del Alpha Zero, ¿no? Sabéis que es el programa más sofisticado de inteligencia artificial. Ya ha ganado no solamente a los jugadores de ajedrez y de Go, sino también de Shogi, sin ninguna ley. Es decir, que el propio programa aprende de sí mismo cómo lo tiene que hacer. Es decir, juega contigo tres piezas y ya aprende a jugar este juego. No le tienes que poner todas las posibilidades y todas las leyes internas, sino que en realidad aprende. Con esa condición de autorreferencialidad, pues también los modelos que hace Forensic para levantar con las imágenes que hacen, por ejemplo, los bombardeos que puedan estar produciendo, los puntos de capa en capa del año 2015, como establece un modelo para un espacio determinado saber por dónde entra una determinada bomba que ha producido la matanza. En este caso, Forensic, que es un equipo de arquitectos bastante interesante inglés, pues para situaciones que producen del Tribunal de La Haya y otras situaciones parecidas, ¿no? Como en realidad el modelo es capaz de detectar estas situaciones. Multidimensionalidad, ¿no? Es decir, no solamente estamos hablando, y es la diferencia que estamos diciendo respecto a la condición de un modelo tridimensional, de un reino, que es como una axonométrica, ¿no? Tenemos que meterle más dimensiones, no solamente las tres, sino también las fenomenológicas, las perspectivas, que van añadiendo más situaciones que no estamos como detectando. Este es el libro de Hong Kong Gaiwood, que es cómo se ve la ciudad de Hong Kong desapareciendo del suelo,
porque realmente entiendes que la ciudad de Hong Kong no funciona a través del terreno, sino de los propios niveles que se van estableciendo a lo largo del tiempo. Compatibilidad. Tenemos que pensar que lo más atractivo del modelo es que podamos introducir muchos programas para poder definir qué es lo que está pasando en esa cantidad de informaciones que se van produciendo al mismo tiempo, ¿no? Es un diagrama que es un sensor de los distintos entornos entre Rhino y Revit, como esta condición, y que en realidad lo que hay que hacer es que se vayan fundiendo, ¿no? Veo lo de SOP. Lo establece de una manera mucho más genérica, es decir, que somos deudores de una manera que se produce la arquitectura en China. También lo debería saber, que es esta diferencia entre unos proyectos que solamente establecen una condición general y unos proyectos constructivos, que también te explican, por ejemplo, toda la arquitectura de MRDV, unos proyectos que se producen en dosieres línea 5, línea 4 y los proyectos que se producen. Entonces, claro, esa diferencia entre un proyecto, unos programas que son muy rápidos para producir como Rhino y proyectos que son muy lentos para producir esa etapa inicial como el Revit, pero sin embargo al revés, proyectos que luego tienes que hacer una situación como constructiva son muy eficientes, pero sin embargo otros que no te permiten esa complejidad, están muy diferenciados en esos dos momentos de diseño, ¿no? Pues digo, esas dos condiciones que se van produciendo. Bueno, pues en realidad debemos empezar como a compatibilizarlos y hacer que se produzcan de una manera conjunta esas dos situaciones, tener situaciones como, bueno, pues este programa, esta situación que hace Takeuchi, ¿no? De unos danzantes que toman todas estas medidas en su cuerpo y van descomponiendo ese movimiento a lo largo del espacio y no tanto intentar representar cuál es el movimiento de lo que se produce, sino toda esa dispersión de acciones que se van produciendo en el lugar, ¿no? El principio de opuestos, y eso también es importante. Es interesante que el modelo intente compatibilizar situaciones que son opuestas. Es decir, un programa con respecto a algo que es opuesto a ese programa, ¿no? De tal manera que intentemos pensar que la arquitectura es la cohabitación de estas condiciones que en realidad aparentemente no deberían existir conjuntamente en un lugar. Pero en realidad sí existen, porque toda nuestra vida es esa cohabitación de opuestos, pero hasta ahora no hemos pensado en realidad solamente una de esas situaciones como definiendo la arquitectura, ¿no? El espacio de un teatro lo hemos pensado como el espacio del silencio y el lugar cerrado, pero en realidad podría tener otras condiciones opuestas a estas situaciones, ¿no? Si logramos resolverlo, el edificio es mucho más eficiente, va a tener más programas, va a ser más versátil en esa situación. Si lo hacemos en esa condición de funcionalismo, hemos anulado una condición de lo opuesto. Esta es una condición que nos permite añadir algo a la situación funcionalista que debemos superar, ¿no? Este es un proyecto de Strelka que viene en esta misma condición de situaciones urbanas que estamos viendo. Bueno, pues esta situación de opuesta que es bastante puesto desde los proyectos de tecnología que se produce ahí en Madrid, en Medida del Prado, donde el río Madrid se produce estas secciones donde estamos añadiendo condiciones físicas, medioambientales, perspectivas, producción, etcétera, etcétera. El principio de ontología, que es como decir, oye, el modelo es un ente que en sí mismo ya es una obra de arquitectura, igual que un dibujo, como pensaba al final que era un espacio de arquitectura, ¿no? Como estos dibujos, estas modelizaciones de lo que es la infraestructura de un trozo de ciudad, realmente representador que está. Un modelo de representación gráfica de una realidad al mismo tiempo que es la realidad. Un modelo funciona por capas y no por elementos. Un modelo incluye reglas de su propia evolución. Un modelo compatibiliza, es decir, admite datos no homogéneos, donde estas situaciones distintas que hemos establecido. Un modelo también presupone ideología, porque lo que vosotros decidís que vais a introducir en cada uno de ellos, nosotros lo vamos a evaluar como una situación concreta, ideológica, política, social. Y un modelo son instrucciones de instrucción, ¿no? Instrucción. Un modelo tiene ensayos empíricos, al ser datos podemos comprobarlo, tiene una condición parecida a esa que nosotros decíamos del prototipo. Y vamos a ir de manera muy rápida, como situaciones que se van produciendo de modelos. Este es el de las tres leyes que hemos dicho anteriormente, de Reynolds, ¿no? Como de el punto del centro, confusión y tendencia del centro, y que le permite
organizar, dibujar cómo funcionan las bandadas de pájaros en un entorno determinado. Tenemos otro ejemplo, Alfa Cero, lo que he dicho, este sistema como modelo de pensamiento que nos permite controlar, ¿no? Un juego determinado, unas instrucciones de inteligencia artificial. Otro modelo, como dibujos distintos para que ampliemos un poco lo que tenéis que ir produciendo un poco en el solar que tenéis. Este de Neil Spiller, que es otro arquitecto bastante interesante, que seguramente no conocéis mucho. Bueno, pues esta es como una interpretación como modelo del dibujo de una persona, vamos a decir, de Duchamp, una persona descendiendo la escalera, ¿no? Como a través de esa extracción, de ese movimiento, de lo que el dibujo representa, lo abstrae como modelo y acaba convirtiéndolo en un determinado proyecto, ¿no? En este caso, entendido, ¿no? Como una situación de movimiento. Modelo no es un dibujo, no es una iconografía, no es metafórico. No hacemos una condición comparativa, son datos, no son metáforas. No usa códigos fuera del propio modelo, ¿no? Usa códigos que están dentro del modelo. No es un programa ni es una programación, es mucho más amplio que eso, ¿no? Tenemos que hacer modelos. El modelo de una proteína, en realidad lo que nos está transmitiendo es un dibujo de unas condiciones estables, es una condición que la estamos leyendo, mucho más compleja, ¿no? Bueno, la situación no solamente volumétrica, sino la relación que esa volumetría tiene con respecto al entorno que va a interactuar, ¿no? Otro modelo, el de los yacimientos energéticos, ¿no? Las secciones distintas nos permiten leer unas secciones y nos permite reconstruir un lugar, un subterráneo, para entender cómo se van produciendo los distintos yacimientos y las secciones de los distintos minerales que se van estableciendo, ¿no? Un modelo también lo produce Alice Kapoor, para ver cómo se produce el Cloud Gate en Chicago, pues en realidad necesita producir lo que nosotros vemos con lo que se estructuralmente conforman. Ese modelo entre lo que vemos y lo que construye produce un objeto mucho más, un objeto que le permite controlar la construcción de las piezas que está haciendo, ¿no? Razer Umemoto, desde la terminal de Kaufman, en realidad produce un modelo a través de la sección de distintas capas, ¿no? El modelo en realidad trabaja a través de esta lectura de distintas capas que cada una de ellas va controlando uno de los determinados parámetros o aspectos que definen la arquitectura, ¿no? El fenómeno de la arquitectura, ¿no? Otro modelo que produce son pues eso, de Castillo y Víctor Viña, aquí en un proyecto que encarga Medio Adaptado, donde visualizan en la ciudad de Madrid las condiciones del ambiente, del aire, pero también de la contaminación, ¿no? Las partículas que están flotando, la reflexión del aire de esas contaminaciones, es decir, no solamente las condiciones físicas de la contaminación, sino también el efecto que se produce sobre el entorno, reflejos de luz, etcétera, etcétera, ¿no? Y les producen esa superposición de mapas tridimensionales de la contaminación sobre lugares reales, ¿no? O en este proyecto que también es de Strelka, sobre la condición de la lectura que se produce en la ciudad de Moscú sobre las situaciones de la lectura como de las empresas que manejan el entorno económico y los que sufren ese entorno económico, ¿no? Para entender cómo se produce el manejo inmobiliario en la ciudad, ¿no? O en una situación diversa, pero también en la misma ciudad, como los parámetros que definen una condición en la propia ciudad, de una manera más cercana, ¿no? Volumetrías, reflexiones, ruidos, sombras, etcétera, etcétera, ¿no? Cada una de estos parámetros van en realidad construyendo los mapas de este entorno, de este programa que hacen, ¿no? Los levantamientos fotogramétricos, ¿no? De la catedral de los catedrales, ¿no? Que en realidad, pues ya digo, la manera en la cual han descubierto que tenían todo controlado en Notre Dame, cuando se quemó la cubierta, es que tenían un modelo
Fundamentalmente de todo el interior, ¿no? Todos los datos, reconstruir un modelo. Bueno, en este caso solamente tienen unas condiciones puramente físicas, pero en la condición física tienen el dato del punto y lo que hay en ese punto, tanto de luz, material, sombra, iluminación, etc. Otro modelo, ¿no? De este Link Siegel, que hace una casa de la deposición de carbonatos sódicos que se producen en todas las tuberías, todas las tuberías de la vivienda y cómo en realidad reconstruye en ese sentido todo el espacio que se produce a través de las concentraciones que se van produciendo en todas las tuberías y en las infraestructuras que se producen en la ciudad, ¿no? No sé, los mapas de GIS, también es un modelo así. Las situaciones más complejas de Dimerón, donde el modelo BIM no solamente meten, por ejemplo, en la Filarmonía de Hamburgo, la planta, los modelos estructurales, los modelos de circulación, etcétera, etcétera, una situación más compleja. Situaciones muy concretas, como el Burj Khalifa, el lobby, el real techo, falso, tiene una condición estructural, por lo cual tiene que construirse antes que la estructura, y en realidad el modelo es la única manera en la cual controlan que un falso techo también tiene unas implicaciones estructurales. Bueno, y en este caso, este programa de donde las velocidades de circulación de coches, personas, etcétera, también te reproducen un mapa de lo que está pasando en todas estas. Estos ejemplos rápidos en realidad intentan como abriros posibilidades para que veáis lo que significa un modelo. Si un modelo en realidad tenéis que intentar representar cosas que tenéis controladas, la realidad, en todo el edificio, el sitio donde os ha tocado, cosas que en realidad tenéis controladas que vais a introducir, un programa, unas dimensiones, unas volumetrías, unas normativas, unas condiciones de incendios, unas condiciones de accesibilidad de los espacios y unas condiciones que en realidad no están como tabuladas, que es, bueno, una fenomenología, unas luces, unos ruidos, y unas últimas condiciones que son las que cada uno de vosotros vais a intentar integrar en el modelo y que son personales de cada una de las ideas que vosotros vais haciendo. La idea es que el modelo tiene que tener todas estas capas superpuestas. Porque ¿cuál es la tuya personal? ¿Y cuál es la de interior? ¿Cuál es la estructural? ¿Cuál es la que? Y las podéis ir como apagando, encendiendo y las podéis ir viendo cómo se van trabajando unas con otras, ¿no? Y cómo en realidad toda esa acumulación de datos, de informaciones en una estructura compleja que en realidad está introduciendo al mismo tiempo en el modelo completo de todo el edificio, va acabando definiendo un objeto en el cual una persona que entra introduce nuevos cambios, lo modifica y en un momento determinado haces una visualización y es capaz de presentarlo en tiempo real como objeto que habéis definido de eso. Bueno, una visión rápida de lo que significa el modelo en su historia y en la definición de la concepción de la arquitectura.